bélica se les tuerce y resulta que tienen que atender en los 4 horizontes casi 5.000 kilómetros de frente, y entonces necesitan soldados, y recurren hasta los que vigilan los campos de concentración de cientos de miles de hombres, de mujeres y niños encerrados, ¿no? Entonces, bueno, los psiquiatras al servicio del sistema, que los hubo, pues le dijeron que no era motivo de preocupación contra lo que pensaban, digamos, los jefes de los campos, porque se podían vigilar esos que a veces podían llegar a ser cientos de miles, se podían vigilar con muy pocos hombres. Y se podían vigilar con muy pocos hombres porque no había que vigilarlos a todos, sino tan solo a una minoría. Y si, ¿cómo sabemos quiénes pertenecen a esa minoría? Quienes pertenecen a esa minoría son los que todavía están vivos y lo demuestran hablando cotidianamente los unos con los otros, de mañana, de pasado, del mes que viene, de dentro de 2 años o de dentro de 5. Los demás no hablan del futuro porque no tienen futuro. Y son los imaginativos. Aquí hay una defensa de la imaginación y de la fantasía fantástica. La secuencia inolvidable cuando no les dejan ver el partido y empiezan a narrar es maravillosa. Claro, no pueden contra un hombre que tiene imaginación, que está, como dices tú, por encima del hoy, del mañana. Que se inventa el partido. Es un elogio. ¿Os habréis dado cuenta? La historia tiene toda la falsedad que suele tener la literatura y el cine. Todos son inteligentes, todos los locos son muy inteligentes, todos los locos tienen una pregunta de sentido común, de una clarividencia absoluta, cosa que es falsa realmente en la vida, y que los locos no son así. Pero no era eso lo que iba a decir. La película es muy típica de los años 70, porque si os habéis dado cuenta, es una rebelión evidentemente contra el poder, es una loa, una apología de la rebelión contra el poder, porque de alguna manera en los 70 se consideraba que cualquier rebelión contra el poder era buena y era loable. Y entonces habría que hacer un análisis desde los años 90. Este señor es un violador. Aquí dice que usted 4 veces ya está. Este señor es un pájaro de una entidad como para no tenerle. Lo único, y es el héroe de la historia. Lo único que se está haciendo a través de la apología, pienso yo, del sentido común. A mí hay algo que me ha llamado muchísimo la atención en esta película, y es la corrección del sistema, es decir, el establecimiento es absolutamente correcto. Las cosas que dice son de sentido común. La enfermera no dice nada que no sea de sentido común. Los enfermeros llevan corbata, a los locos se les llama de señor. Es decir, las buenas maneras del sistema. ¿Tengo razón? Pero da miedo, ¿eh? Claro, da miedo ese sistema. claro. De tal manera, yo he hecho una pregunta al principio. Esta es la historia de un violador que de alguna manera es vengado por una mujer. El personaje de la enfermera, yo creo que es uno de los personajes más interesantes del cine de los últimos años. El momento en que Jack Nicholson o McMurphy se le lanza al cuello, todos los espectadores del mundo se lanzan al cuello de aquella mujer infernal, que yo pienso que representa a todas las mujeres, o de alguna manera esa es la intención. No hay hombres. Los hombres que salen en la película son hispanos o negros, salvo el director de la clínica, que por cierto, dato curioso, era el director de esa clínica, no es actor, y además lo hace muy bien, lo hace maravillosamente. Yo creo que la historia, en el sentido de lo que dice Tavernier, es muy contradictoria, porque como es una historia llena de parábolas, las parábolas requieren una explicación, y esta película no está suficientemente explicada desde la perspectiva de los años 90, pero sí desde la perspectiva de los años 80. Yo creo que precisamente el que no esté suficientemente analizada o explicada, eso es lo que le permite continuamente nuevos tipos de lecturas. Ya, claro. Es que yo creo que además influye también, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan de la ceca, la mica, de la A a la Z, vamos, pero yo creo que también influye el estilo de Forman, un estilo que ha
ha congelado, hoy que hace tanto frío en este plató por la noche, dicho sea de paso, ¿no? Ha congelado la película, procura no subrayar nada en absoluto, se mantiene a distancia, hay muy pocos primeros planos que refuercen, muy pocos insertos hitchcockianos, ¿no? Y yo creo que ese tono de distancia, pero a la vez, a la distancia es suficiente, pero para comprometerse con para lo que veamos, lo que he citado anteriormente del jefe indio, cuando narra el partido de béisbol, esa secuencia maravillosa que equivaldría casi a la Marsellesa en Casablanca, o en esas secuencias eufóricas que de alguna forma comprometen al espectador y le permiten entrar en las mentiras, en las falacias de la narración, en la ruptura de la verosimilitud, lo narra a la distancia suficiente para que se vea al narrador que está mintiendo, es decir, casi sentimos la imaginación en el contexto en el que están los personajes, ¿no? Yo querría decir, ya para acabar esto, que hay tres películas con las que me gustaría relacionar esta, pues, bueno, para los amigos cinéfilos que nos siguen, ¿no? La primera es qué distinto es este manicomio, siguiendo lo que dice Juan, del Corredor sin retorno de Sam Fuller, la terrible película de Sam Fuller, por citar una película que es de años antes, pero bueno, que es otro clásico en este aspecto. Y luego, ¿cuánto se parece esta película a Stalag 17, la película del campo de concentración de Billy Wilder, y a Escala en Hawái, la película de John Ford que no pudo acabar, en la que un neurótico y maniático ordenancista como es James Cagney se enfrenta a alguien como Henry Fonda o el pobre alférez Jack Lemmon, con la famosa escena con la palmerita, con los tiestos, ¿no? Creo que, por situarlo, ese tratamiento. Y luego ha citado el caso que creo que está ahí puesto como poco a poco esas semillas que van los buenos guiones sembrando, que es el violador, que es Jack Nicholson. La secuencia en la que se tira al cuello, en la que yo creo que todo el público aplaudiría en los viejos cines que íbamos de chavales, cuando venían los malos aplaudirían en ese momento, ¿no? A esa bruja extraordinariamente aséptica, que no dice una palabra, que nunca eleva la voz prácticamente, ese plano en que después de haber sido casi estrangulado por Nicholson lleva el collarín, la voz baja de Luis Fletcher llamando la atención, que está siempre detrás de un cristal, como a salvo de que cuando se organiza el follón da un plano general Forman de ella y de la asistente caminando, saliendo por el pasillo, quitándose del follón correspondiente. Esa es una secuencia de violación, tal como la rueda Forman, con él sobre ella, etcétera. Si la montamos una película de Hitchcock que se llama Frenesí, es prácticamente la misma situación. Observa la situación de las piernas de ella, tienes toda la razón. Sí, sí. O sea, si se repite la escena, que observe el espectador cómo tiene colocadas las piernas ella. Quería hacerte Antes, y ya simplemente digo, él siempre en las conversaciones con el director, no sabía ese dato que da Juan Miguel, que es muy interesante, la rueda Forman como si fuera casi una sesión de terapia rodada documentalmente, con una asepsia, con todos los planos de Forman siempre tienen algún interés, pero cuando habla con el director es como si estuviera filmando una entrevista entre el verdadero director y un paciente, completamente, ¿no? Pero él siempre sanatorio es un sanatorio. Él siempre dice, yo creo que hay un componente, y presentan con el uniforme, él siempre dice, Nicholson habla de la Fletcher hasta el final, que es una Calentor. Dentro de ese torno. Eso es lo que yo quería abundar sobre el estilo no te interrumpo mucho. Sobre el estilo de Forman. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que es un estilo como aséptico, como desde lejos, como que no entra aparentemente en la situación. Es un estilo que obviamente tenía que gustar a los norteamericanos, pues es el clásico estilo de Hollywood. Sin embargo, hace una cosa de la que yo creo que parte la gran tensión que tiene la historia y la gran tensión que tiene la película, que es el tiempo que mantiene en pantalla los primeros planos. Son un poquito más largos de lo habitual. Las miradas son muy largas. Cuando en el psicodrama, cuando se termina el psicodrama primero, hay una mirada larguísima entre la enfermera y Jack Nicholson. Y posteriormente hay otra mirada, por ejemplo, cuando él tiene una baraja y se sospecha que está jugando con ella, la enfermera la mira. Y esa mirada es larguísima, es donde se está produciendo no solamente la tensión, creo yo, sino al mismo tiempo la sensación en el espectador de que hay eso que Nicholson llama un cachondeo, una cosa entre los dos. Bueno, yo, quería hacer una precisión con respecto a algo que ha dicho Lamet, Juan Miguel, y con lo que no estoy de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo sobre el punto en el que también ha insistido Torres Dulce, de que en una clínica mental haya delincuentes.
Yo creo que cuando uno ingresa en una clínica mental, cuando alguien ingresa en una clínica mental y se cierra la puerta a sus espaldas, ya no es delincuente, es un enfermo. Yo creo que esto tiene que estar claro. Es decir, para juzgar a un enfermo mental, digamos, no valen los valores de la calle. Bueno, entonces sí me gustaría en esta línea, es decir, este está sometido a observación, está sometido a observación, porque se considera también que es un cuco a la española, es decir, el que no trabaja, el que habla cuando no debe y el que escapa cuando hay curro. Entonces, pero sí me gustaría decir que de alguna manera los espectadores sentimos con él y sus compañeros sienten con él.